Jamás pensé que encontraría el amor en un maldito refugio de animales, pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Ahí estaba yo, Lauren Mitchell, tatuadora excepcional, pasando mi sábado por la tarde limpiando arena para gatos y paseando perros callejeros sarnosos. No era precisamente glamuroso, pero era mejor que quedarme en casa lamentándome por mi reciente ruptura con ese infiel de Mac. Hola pequeño, le dije con voz dulce, rascándole detrás de las orejas a un terrier mestizo y desaliñado. Quien te va a dar un hogar para siempre. Fue entonces cuando entró, rubia como la nieve y con ojos esmeralda, parecía salida de un cuadro renacentista. Llevaba un vestido recatado que gritaba: he hecho voto de castidad, pero y joder, le sentaba de maravilla. Disculpen, dijo con voz suave como la seda. Vengo a adoptar un gato para nuestro convento. Casi me atraganto con mi propia saliva. ¿Una monja? Claro, como si mi vida amorosa no fuera ya lo suficientemente complicada. Claro que sí, hermana, dije esperando a que completara la frase. Allison dijo con una sonrisa capaz de derretir glaciares. Hermana Allison Kane, la llevé a la sala de los gatos intentando no mirar fijamente el vaivén de sus caderas al caminar. Charlamos sobre los distintos felinos en adopción y me sentí conmovida por su calidez y genuina compasión hacia estas criaturas abandonadas. Al acercarnos a la jaula donde estaba un esponjoso gato atigrado naranja, nuestras manos se rozaron al intentar acariciarlo. Sentí una descarga eléctrica y juraría que vi las mejillas de la hermana Allison sonrojarse. Este parece perfecto, murmuró retirando rápidamente la mano. Me aclaré la garganta intentando acallar la chispa inesperada. Sí, es un encanto. Lleva aquí un tiempo, la verdad. La mayoría de la gente lo ignora porque le falta un ojo. El rostro de la hermana Allison se suavizó. Pobrecita. Bueno, creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser feliz, ¿no crees? Nuestras miradas se cruzaron y por un instante sentí que podía ver a través de mí, más allá de los tatuajes de la coraza de dureza, hasta llegar a la parte de mí que aún sufría y era vulnerable. Si logré articular con voz ronca. Lo hago. Mientras la ayudaba con los trámites de adopción no pude evitar fijarme en el reloj de marca que asomaba por debajo de su manga. Parecía desentonar con su atuendo sencillo y me quedé pensando en la mujer que se escondía tras esa apariencia humilde. ¿Y qué te hizo decidirte a ser monja? Pregunté de repente, queriendo inmediatamente darme una patada por ser tan entrometida. Dudó un instante, una sombra cruzó su rostro. Es complicado. Digamos que buscaba un sentido a un mundo que a menudo se siente caótico y cruel. Asentí con la cabeza, intuyendo que había más en su historia de lo que ella dejaba entrever. Bueno, estoy segura de que este pequeño traerá algo de alegría a su convento, dije entregándole el transportín para gatos. Al darse la vuelta para marcharse, la hermana Allison se detuvo. Sabes, siempre nos vendrían bien más voluntarios en el refugio. Quizás nos volvamos a ver. Mi corazón dio un vuelco. Sí, tal vez sí. La vi alejarse con la cabeza dando vueltas. ¿Una bisexual tatuada y monja? Parecía el comienzo de un chiste malo. Pero al retomar mis labores de voluntariano pude evitar la sensación de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más interesante. Lo que no sabía era que la hermana Allison Kane era mucho más que una cara bonita y un hábito. Era una bomba de relojería llena de secretos y deseos, y yo estaba a punto de ser alcanzada por la explosión. Las siguientes semanas fueron una auténtica montaña rusa. Empecé a hacer voluntariado en el refugio con más frecuencia, diciéndome a mí misma que era por los animales, pero ¿a quién engañaba? Cada vez que llegaba el coche del convento mi corazón daba un vuelco. La hermana Allison se convirtió en una visitante habitual, siempre con alguna excusa sobre necesitar provisiones o cuidar a los gatos. Charlábamos, reíamos y a veces nuestras manos se rozaban sin querer. Cada vez esa misma corriente eléctrica me recorría dejándome sin aliento. Una tarde, mientras clasificábamos las donaciones, decidí armarme de valor. Entonces, hermana, ¿cuál es su historia? No parece la típica monja, dudó un instante y luego suspiró. Supongo que no hay nada de malo en contártelo. Antes de tomar mis votos era Allison Kane, heredera de Kejak Industries. Casi se me cae la caja que tenía en la mano. Kejak era una marca muy conocida, famosa por sus dispositivos de vanguardia, y si los rumores eran ciertos, por algunas prácticas comerciales turbias. Madre mía, exclamé y enseguida me tapé la boca con la mano. Perdón, quiero decir, wow. Vaya cambio. Allison se rió, una risa que me enterneció por dentro. No pasa nada. He oído cosas peores. Su rostro se puso serio. Dejé esa vida atrás. Quería marcar la diferencia, encontrar un propósito más allá de la riqueza y el estatus. Asentí viéndola de repente bajo una nueva luz. Eso es realmente genial.
Nuestras miradas se cruzaron y por un momento pensé que podría decir algo más, pero luego apartó rápidamente la vista entreteniéndose con una pila de mantas viejas. Con el paso de los días me enamoré perdidamente de esta mujer enigmática. Seguíamos reuniéndonos en el refugio y nuestras conversaciones se volvían más profundas y personales. Le conté sobre mis dificultades como mujer bisexual en un pueblo conservador, sobre mis sueños para mi estudio de tatuajes. Me escuchó con un interés tan genuino que me encontré abriéndome como nunca antes. Una tarde mientras cerrábamos el refugio, un aguacero repentino nos pilló desprevenidos. Corrimos a refugiarnos bajo el toldo riendo y sin aliento. Dije extendiendo la mano para quitarle una gota de lluvia de la mejilla. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia y podía sentir el calor de su aliento. Por un instante sentí que el corazón se me paraba, pensé que se acercaría, pero luego retrocedió con los ojos muy abiertos. Yo debería irme, tartamudeó, mientras la veía alejarse en su coche. Me maldije a mí mismo. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Enamorarme de una monja? Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que ella también lo sentía, esa atracción innegable entre nosotros. Al día siguiente recibí malas noticias. El casero me iba a subir el alquiler del estudio de tatuajes y no sabía cómo iba a llegar a fin de mes. Me desahogué con Allison durante nuestro turno en el albergue, intentando no sonar demasiado patética. Lo siento mucho, Lauren, dijo posando su mano sobre mi brazo. ¿Puedo ayudarte en algo? Negué con la cabeza forzando una sonrisa. A menos que tengas una fortuna de sobra, ya me las arreglaré. Una expresión extraña cruzó su rostro, pero antes de que pudiera preguntarle nada cambió de tema. Una semana después me llamó el casero. Al parecer un benefactor anónimo había pagado por adelantado un año de alquiler. Yo ya sospechaba algo, pero cuando confronté a Allison se hizo la desentendida. Tal vez sea una señal divina, dijo con un brillo travieso en los ojos. Quise presionarla, agradecerle si de verdad había sido obra suya, pero algo me detuvo. Quizás tenía miedo de reconocer el vínculo que crecía entre nosotras, de admitir que esta situación imposible se estaba volviendo demasiado real. Mientras la observaba jugar con una camada de gatitos con el hábito ligeramente ladeado y una sonrisa iluminando su rostro, comprendí que estaba en un grave aprieto. Me estaba enamorando de una monja con un pasado misterioso y un corazón de oro, y a juzgar por la forma en que me miraba de reojo cuando creía que no la veía, tal vez no era el único que luchaba con sentimientos prohibidos. Sin saberlo, nuestros mundos cuidadosamente construidos estaban a punto de colisionar de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La línea entre la fe y el deseo, entre el pasado y el presente, se desdibujaba y pronto ambos tendríamos que decidir que estábamos dispuestos a arriesgar por una oportunidad de alcanzar la verdadera felicidad. No podía sacarme de la cabeza a la hermana Allison, su sonrisa, su risa, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus pasiones. Era algo que me absorbía por completo. Pero era monja, por Dios. Prohibido, fruto prohibido. Y aún así no podía evitar preguntarme si ella también sentía aquello, fuera lo que fuese. Una noche estaba cerrando el refugio cuando Allison irrumpió por la puerta con el hábito torcido y las mejillas sonrojadas. Lauren, jadeó. Yo, necesito hablar contigo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué ocurre? Caminaba de un lado a otro de la habitación retorciéndose las manos. He estado teniendo sueños, pensamientos que no debería tener, sobre. Su voz se apagó y sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. ¿Sobre qué? Susurré, aunque creo que ya sabía la respuesta. Allison respiró hondo con dificultad. Sobre ti. La electricidad chisporroteaba entre nosotras. Di un paso más cerca, atraída hacia ella como una polilla a la llama. Allison, yo, pero antes de que pudiera terminar, un trueno sacudió el edificio haciéndonos sobresaltar a ambos. El momento se rompió. Allison retrocedió murmurando algo sobre tener que volver al convento. Mientras ella salía corriendo bajo la lluvia, me quedé allí plantado con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza dando vueltas. Estaba soñando conmigo. Pensamientos prohibidos. Los mismos que me habían estado quitando el sueño. Los días siguientes fueron una tortura. Allison no fue al refugio y yo era demasiado cobarde para ir al convento. Me refugié en mi trabajo en el estudio de tatuajes intentando distraerme del dolor en el pecho. Era una tranquila tarde de martes cuando sonó el timbre sobre la puerta. Levanté la vista de mis bocetos y casi me caigo del taburete. Allí estaba Allison, vestida con ropa informal, vaqueros y una blusa sencilla, con aspecto nervioso pero decidido. Hola, dijo suavemente. Hola, repetí contemplándola. Sin hábitos hoy, ella negó con la cabeza. Yo quería ver tu trabajo. Tu arte, si no te importa. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra.
Mientras le enseñaba la tienda explicándole los distintos estilos y técnicas, sentía su mirada sobre mí estudiándome con una intensidad que me erizaba la piel. Tienes un talento increíble, murmuró mientras sus dedos recorrían el borde de una de mis hojas de bocetos. Gracias, logré articular con voz ronca. ¿Y bien estás pensando en hacerte un tatuaje? Allison se rió, un sonido que me puso la piel de gallina. No creo que a la Madre Superiora le gustara. Pero siempre me ha fascinado la idea. Su permanencia. Las historias que la gente elige llevar en su piel. Nuestras miradas se cruzaron y por un instante pensé que me pediría que la tatuara allí mismo, pero entonces vibró su teléfono rompiendo el hechizo. Su rostro se ensombreció al leer el mensaje. Tengo que ir, me dijo. Hay un problema en casa. ¿Está todo bien?, pregunté con preocupación en la voz. Allison vaciló. Es complicado. Mi familia. Ellos. Su voz se apagó con expresión de conflicto. Extendí la mano y le apreté suavemente el brazo. Oye, puedes hablar conmigo si quieres. Eso es todo. Me dedicó una sonrisa triste. Gracias, Lauren. Quizá en otra ocasión. Cuando se dio la vuelta para marcharse, grité, Allison. Se detuvo en la puerta. Te ves bien con jeans. Un rubor le subió por el cuello y con una última sonrisa tímida se marchó. A la mañana siguiente me desperté con el teléfono repleto de notificaciones. Confundida leí titular tras titular: la hija del CEO de Kechakta heredará a monja. Escándalo. La doble vida secreta de Allison Kane. Fotos filtradas muestran a una monja muy cariñosa con un tatuador local. Esta es una continuación fantástica llena de profundidad emocional y con una creciente presión externa. Aquí está el texto completo con puntuación y formato. Se me heló la sangre al ver una foto borrosa de Allison y yo en el refugio con las cabezas muy juntas en una pose demasiado íntima para una monja y una voluntaria. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, sonó mi teléfono. Era Allison con la voz temblorosa. Laurenio, necesito ayuda. ¿Puedo ir contigo? Sin dudarlo dije, por supuesto. Estoy aquí. Una hora más tarde, Allison, con los ojos llenos de lágrimas, estaba sentada en mi sofá explicándome cómo una empresa tecnológica rival había sacado a la luz información comprometedora sobre su familia, exponiendo no solo su verdadera identidad sino también algunas de las prácticas comerciales poco éticas de Kechak. Dejé ese mundo por una razón, sollozó. Creí haber encontrado la paz, un propósito. Pero ahora, le ofrecí un pañuelo de papel rozándonos los dedos. ¿Y ahora qué? Allison me miró con los ojos verdes llenos de lágrimas. Ahora ya no sé quién soy. ¿La hermana Allison o Allison Kane? Me siento perdida. En ese momento lo único que quería era abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. En vez de eso le tomé la mano y la apreté suavemente. Eres tú, dije en voz baja. Monja o heredera, sigues siendo la mujer increíble que se preocupa profundamente por los demás, que ilumina una habitación con su sonrisa que me hace sentir. Mi voz se apagó dándome cuenta de repente de lo cerca que estábamos. Los ojos de Allison se posaron en mis labios para luego volver a encontrarse con los míos. El aire a nuestro alrededor pareció espesarse, cargado de un deseo tácito. Loen susurró inclinándose hacia ella, y entonces por fin nuestros labios se unieron. Fue un beso suave al principio, dubitativo, pero pronto se convirtió en algo hambriento, desesperado. Años de anhelo reprimido se derramaron en ese beso, dejándonos a ambos sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, Allison se tocó los labios con la mirada perdida. Yo no debería haber hecho eso. ¿Te arrepientes?, pregunté con el corazón en un puño. Ella negó lentamente con la cabeza. No. Dios me ayude, pero no lo haré. Mientras estábamos allí sentados con los dedos entrelazados, supe que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. La pregunta era, ¿qué haríamos a partir de ahora? Y más importante aún, estábamos preparados para la tormenta que sin duda se avecinaba. Tras nuestro beso reinaba la calma antes de la tormenta. Allison se quedó en mi casa esa noche durmiendo en el sofá mientras yo daba vueltas en la cama, viviendo la sensación de sus labios contra los míos. Al amanecer ambos fingimos que nada había pasado, concentrándonos en controlar los daños causados por la tormenta mediática que se avecinaba. Tengo que volver, dijo Allison con voz cargada de resignación. Tengo que afrontarlo. Quise rogarle que se quedara, que se olvidara del convento y de su familia y que simplemente estuviera conmigo, pero sabía que no era justo. Así que en vez de eso asentí y le dije, aquí estoy si me necesitas. Siempre. Se marchó con una sonrisa triste y un toque persistente en mi brazo que me hizo estremecer. Los días siguientes fueron un infierno.
Mi tienda estaba plagada de reporteros y curiosos, todos con la esperanza de ver a la tentadora tatuada que había seducido a una monja. Me quedé callada y con la cabeza agacha, pero por dentro gritaba. Pasó una semana antes de que volviera a tener noticias de Allison. Me llamó una noche muy tarde con voz susurrante. ¿Puedes encontrarnos en el refugio? No lo dudé. Estaré allí en 10. El refugio estaba oscuro y silencioso cuando llegué. Allison esperaba en la sala de gatos iluminada solo por las tenues luces de emergencia. De alguna manera parecía más pequeña, más vulnerable. Oye, dije en voz baja acercándome a ella como si fuera un animal asustado. Se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos pero decididos. He estado pensando, Lauren. En nosotros. En todo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo, y, ya no puedo negar estos sentimientos, y yo dando un paso más cerca. He pasado toda mi vida intentando ser lo que los demás querían que fuera, la hija perfecta, la monja devota. Pero cuando estoy contigo me siento libre, no podía respirar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era mirar fijamente a esa mujer hermosa y compleja que había puesto mi mundo patas arriba. Allison, susurré extendiendo la mano para acariciar su mejilla. Esta vez cuando nos besamos no fue desesperado ni apresurado. Fue lento, profundo, como si intentáramos memorizar cada sensación. Cuando finalmente nos separamos ambos temblábamos. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, temerosa de ilusionarme pero incapaz de evitarlo. Allison respiró hondo con la voz entrecortada. No lo sé. Solo sé que no puedo volver a fingir. Ya no más. Pasamos el resto de la noche hablando, planeando, soñando. Al despuntar el sol que proyectaba un suave resplandor a través de las ventanas del refugio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, pero la realidad tiene la costumbre de irrumpir cuando menos te lo esperas. Cuando salíamos del refugio cogidos de la mano fuimos emboscados por un grupo de periodistas. ¿Jameana Allison es cierto que ha dejado el convento? Lauren me echó. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos juntas? Señorita Cané, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones contra la empresa de su familia? Las preguntas se sucedían a toda velocidad, los flashes de las cámaras nos cegaban. Allison se quedó paralizada apretando mi mano con fuerza. Podía ver cómo el pánico crecía en sus ojos. Sin comentarios, gruñí intentando abrirnos paso entre la multitud, pero entonces una voz se alzó por encima de las demás. Hermana Allison. La Madre Superiora dice que te enfrentas a la excomunión. ¿Cómo respondes? Allison se detuvo en seco. ¿Qué?, susurró palideciendo. Logré llevarnos hasta mi coche protegiendo a Allison de las cámaras lo mejor que pude. Mientras nos alejábamos ella permaneció sentada en silencio, atónita, mirando por la ventana. Oye, dije en voz baja extendiendo la mano hacia la suya. Lo resolveremos, de acuerdo. Ella asintió pero pude ver cómo la duda se colaba en sus ojos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Allison se mudó conmigo temporalmente mientras intentaba solucionar sus problemas con la iglesia y su familia. Mi estudio de tatuajes, mientras tanto, de repente estaba más concurrido que nunca. Resulta que un pequeño escándalo le vino bien al negocio. Tal vez debería agradecerte la publicidad gratuita, bromeé una noche mientras nos acurrucábamos en el sofá viendo un programa de telerrealidad sin sentido. Allison rió pero la risa no llegó a sus ojos. Se notaba que seguía debatiéndose entre su fe y sus sentimientos hacia mí. ¿Sabes?, dije con cuidado, si esto es demasiado, si quieres volver. No, me interrumpió con voz firme. No quiero volver. Te quiero a ti. Solo, necesito tiempo para descubrir quién soy sin el hábito, sin las expectativas de mi familia. Asentí con la cabeza y la acerqué más a mí. Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ninguna parte. Y lo decía en serio, pero a medida que los días se convirtieron en semanas noté que Allison se aislaba. Pasaba horas al teléfono con los abogados de su familia o encerrada en mi habitación de invitados meditando. Intenté darle su espacio pero me dolía muchísimo verla sufrir. Llegó entonces la noche que lo cambió todo. Estaba cerrando la tienda cuando Allison irrumpió con los ojos desorbitados y las mejillas sonrojadas. Lo hice, dijo sin aliento. ¿Hizo qué? Extendió el brazo y allí justo debajo de la muñeca había un pequeño tatuaje recién hecho, una sencilla cruz con un corazón entrelazado. Allison, exclamé sin aliento. No me lo puedo creer, sonrió y por primera vez en semanas la sonrisa le llegó a los ojos. Sí. Es un recordatorio de dónde he estado y a dónde voy. Contigo si me aceptas. La atraje hacia mí abrumado por el gesto y su significado. Mientras nos besábamos profunda y apasionadamente sentí cómo se derrumbaba la última barrera que nos separaba. Esa noche, mientras yacíamos enredados entre mis sábanas con nuestros cuerpos aún vibrando tras haber hecho el amor, Allison recorrió con la mirada los tatuajes de mi piel.
Cuéntame las historias, susurró. Quiero saberlo todo sobre ti, así lo hice. Le conté sobre cada tatuaje en mi cuerpo, sobre el dolor, la alegría y los recuerdos grabados en mi piel. Y conforme avanzaba la noche me di cuenta de que Allison no solo estaba aprendiendo mis historias, se estaba convirtiendo en parte de ellas. Pero incluso mientras disfrutábamos de nuestra recién descubierta intimidad no podía sacudirme la sensación de que nuestros problemas estaban lejos de terminar. La familia de Allison, la iglesia, los medios de comunicación, todos seguían ahí fuera esperando. Y tarde o temprano tendríamos que enfrentarlos. Por ahora, sin embargo, me bastaba con abrazarla y fingir que el mundo exterior no existía porque en ese momento con Allison en mis brazos sentía que podía con todo. La fase de luna de miel de nuestra relación duró poco. La realidad nos golpeó como una luz y de repente Allison y yo nos encontramos en el ojo del huracán para el que no estábamos preparados. Todo empezó con el correo de odio. Al principio solo eran unas pocas cartas desagradables entre mis facturas habituales. Pero pronto se convirtió en un aluvión. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes que me llamaban ramera ladrona de almas y cosas peores. Algunos de mis clientes más conservadores cancelaron sus citas alegando objeciones morales. Allison lo pasó aún peor. La iglesia fue implacable en sus intentos por hacerla volver. Enviaron emisarios, hicieron llamadas telefónicas amenazantes e incluso organizaron una vigilia de oración frente a mi tienda un día. Simplemente nos preocupa su alma eterna, hermana Allison, dijo una monja particularmente insistente acorralándonos mientras intentábamos escabullirnos por la puerta trasera. Sentí la tensión en Allison a mi lado. Agradezco su preocupación, hermana Meo y Catherine, pero mi alma está bien. Mientras nos alejábamos le apreté la mano. ¿Estás bien? Ella asintió, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Esa noche desperté y encontré su lado de la cama vacío. La encontré en la sala arrodillada rezando con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé si puedo con esto, Lauren susurró al verme. Siento que me estoy partiendo en dos. Me arrodillé a su lado rodeándola con mis brazos mientras temblaba. Decidas lo que decidas, estoy aquí. Incluso si necesitas volver. Las palabras me dolieron en la boca, pero las decía en serio. La amaba lo suficiente como para dejarla ir si eso era lo que necesitaba. Allison se volvió hacia mí con los ojos verdes brillantes por las lágrimas. No quiero volver. Te quiero a ti. Solo, necesito encontrar la manera de reconciliar mi fe con mi corazón. Pasamos el resto de la noche hablando, llorando y finalmente haciendo el amor con una intensidad desesperada que nos dejó a ambos sin aliento y vulnerables. A la mañana siguiente Allison parecía más centrada. Creo que necesito hablar con alguien, dijo mientras tomaban café. Alguien que pueda ayudarme a afrontar esto. Así fue como terminamos en la oficina del padre Michael, un sacerdote progresista conocido por su trabajo con católicos LGBTQI. Mientras Allison se sinceraba, yo la tomé de la mano asombrada por su fortaleza y vulnerabilidad. Querida, dijo el padre Mako cuando ella terminó. El amor de Dios no se limita a los muros de un convento ni a las normas humanas. Si tu amor por Loen te acerca a comprender el amor divino, ¿cómo puede estar mal? Vi algo cambiar en los ojos de Allison. Un peso se aliviaba, una luz volvía. Me apretó la mano y supe en ese instante que todo estaría bien, pero justo cuando las cosas parecían mejorar ocurrió otra gran sorpresa. Un memorándum filtrado de que Jack reveló que la familia de Allison había estado utilizando su posición en la iglesia para. Esta es una continuación apasionante y llena de emoción. Aquí está el texto completamente puntuado y formateado que concluye el arco narrativo con fuerza y amor: evadir impuestos y blanquear dinero. La prensa se desató y de repente nuestro drama personal quedó eclipsado por un escándalo corporativo en toda regla. Abandoné ese mundo porque no podía soportar tanta corrupción, dijo Allison caminando de un lado a otro en la sala. Y ahora resulta que seguía formando parte de él incluso en el convento. Quise consolarla, decirle que no era su culpa, pero antes de que pudiera hacerlo oí que llamaban con fuerza a la puerta. Allison Kane. Somos del FBI. Necesitamos hacerte algunas preguntas. Después de eso todo fue borroso. Allison fue llevada a comisaría para ser interrogada a pesar de mis protestas. Pasé horas dando vueltas frente a la comisaría fumando sin parar y rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Cuando finalmente salió parecía en estado de shock. Quieren que testifique contra mi familia, dijo con voz apagada. Creen que yo lo sabía. Que yo formaba parte de todo esto. La abracé con fuerza sintiendo cómo temblaba contra mí. Saldremos adelante, murmuré en su cabello. Juntos, las semanas siguientes fueron un infierno. Allison se debatía entre su lealtad a su familia y su deseo de hacer lo correcto.
Intenté apoyarla pero me sentía impotente ante su dilema moral. Una noche mientras afuera rugía una tormenta eléctrica reflejo de la angustia que sentíamos en el corazón, Allison me miró con desesperación. «Hazme olvidar», susurró mientras sus manos ya desabrochaban mi camisa. «Solo por esta noche haz que todo desaparezca». Dudé un instante, la preocupación frunciendo el ceño. «¿Estás seguro?». En respuesta me besó con una pasión que no dejaba lugar a dudas. Nos fundimos en un enredo de cuerpos y emociones, nuestros cuerpos expresando lo que nuestros corazones no podían decir. Después, mientras yacíamos entrelazados cuando la tormenta exterior comenzaba a amainar, Allison trazó el contorno del tatuaje en mi hombro, un fénix que resurge de las cenizas. «Creo que ahora lo entiendo», dijo en voz baja. «¿Por qué la gente se tatúa? Se trata de apropiarse de tu historia, ¿no? Incluso de las partes dolorosas», asentí con la cabeza y le di un beso en la frente. «Sí, algo así». Se quedó callada un momento y luego dijo: «Sé lo que tengo que hacer. Sobre mi familia. Sobre todo», me incorporé apoyándome en un codo escrutando su rostro. «Decidas lo que decidas, estoy contigo. Lo sabes, ¿verdad?». Allison sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos por primera vez en semanas. «Lo sé. Eso es lo que me da la fuerza para hacer esto». Mientras nos quedábamos dormidos sentí un destello de esperanza. Sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los enfrentaríamos juntos. Allison estaba encontrando su camino, forjando una nueva senda entre la fe y el hambre, y me sentía honrado de acompañarla. Pero incluso mientras la abrazaba, una voz persistente en mi interior me susurraba que nuestras pruebas más difíciles aún estaban por venir. El mundo aún no había terminado con nosotros, ni mucho menos. El día que Allison testificó contra su familia fue el día en que nuestro mundo se derrumbó. Estaba sentada al fondo de la sala observándola mientras subía al estrado. Su voz era firme a pesar del temblor en sus manos. Lo contó todo: la evasión de impuestos, el lavado de dinero, cómo sus padres habían manipulado su posición en la iglesia para su propio beneficio. «¿Y usted no tenía conocimiento de estas actividades?», preguntó el fiscal. Allison respiró hondo. «Lo sospechaba, pero preferí creer en lo mejor de mi familia. No fue hasta que salí del convento que me di cuenta de la magnitud de su engaño. Pude ver el dolor en sus ojos, el precio de esta traición grabado en cada rasgo de su rostro. Cuando terminó intenté contactarla, pero sus abogados se la llevaron rápidamente. Lo único que pude hacer fue observar cómo los medios se abalanzaban sobre ella, ávidos del próximo titular escandaloso: «Monja se vuelve contra su familia. Heredera de Keechak testifica en un juicio impactante. De la hábita a la chivata, la caída en desgracia de la hermana Allison. El amante tatuador presente mientras la ex monja saca los trenes sucios de la familia». Los titulares eran implacables, cada uno más sensacionalista que el anterior. Mi tienda se convirtió en el epicentro de todos los reporteros y paparazzi de la ciudad. No podía ni ir a la tienda de la esquina sin que me acosaran con preguntas. ¿Lo en qué se siente al ser la mujer que corrompió a una monja? ¿Algún comentario sobre la declaración de la familia Cané que califica su relación como una abominación pecaminosa? Me quedé callada y con la cabeza agacha, pero por dentro hervía de rabia. No conocían a Allison, no entendían la fuerza que le hizo falta para hacer lo que hizo, y desde luego que no entendían nuestro amor. Pasaron 3 días antes de que finalmente volviera a ver a Allison. Apareció en mi puerta en medio de la noche con aspecto exhausto y derrotado. «¿Puedo entrar?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. La atraje hacia mí sin decir palabras, sintiendo como su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Nos quedamos allí en la puerta abrazados como si la vida nos fuera en ello. Y en cierto modo así era. Cuando finalmente se retractó tenía los ojos rojos pero decididos. «Lo hice, Lauren. Dije la verdad. Pero Dios mío, el precio». La acompañé hasta el sofá cogiendo una botella de whisky por el camino. No solíamos beber mucho, pero esta noche parecía una excepción. «Los abogados de mi familia ya están hablando de contrademandas», dijo Allison dando un largo trago. «Dicen que fui cómplice, que solo los traicioné para salvarme». Sentí una oleada de ira. «Eso es mentira y lo saben». Me dedicó una triste sonrisa. «Quizás. Pero da igual. Ante el mundo soy una mentirosa o una traidora. Aquí no hay escapatoria». Tomé su mano pasando mi pulgar sobre el pequeño tatuaje de cruz en su muñeca. «Hiciste lo correcto, Allison. Eso es lo que importa». Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Pasamos el resto de la noche hablando, bebiendo y finalmente quedándonos dormidos intranquilos en el sofá. A la mañana siguiente me desperté y descubrí que Allison se había ido y una nota en la mesa de centro: «Necesitaba tomar aire».
No te preocupes, volveré. Ah. Intenté no entrar en pánico, pero a medida que pasaban las horas sin noticias suyas mi ansiedad aumentaba. Estaba a punto de llamar a la policía cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Por favor, encuéntrame en el refugio. Nunca en mi vida he conducido tan rápido. Cuando llegué encontré a Allison en la sala de los gatos rodeada de felinos ronroneando. Hola, dije en voz baja sin querer asustarla. Levantó la vista con los ojos rojos pero claros. Hola. Perdón por desaparecer así. Es que, necesitaba recordar por qué tomé las decisiones que tomé. Me senté a su lado dejando que un pequeño gato atigrado se subiera a mi regazo. ¿Y te acordaste? Allison asintió y extendió la mano para rascar detrás de las orejas del gato. Sí lo hice. Nunca se trató de dinero ni de estatus. Se trataba de hacer lo correcto. De ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Señaló a los gatos que nos rodeaban. Como estos pequeñines, sentí una oleada de alivio. Esta era la Allison de la que me enamoré, compasiva, fuerte e inquebrantablemente fiel a sus creencias. ¿Y ahora qué?, pregunté, respiró hondo. Ahora afronto las consecuencias. La iglesia presiona para que me excomulguen. Mi familia amenaza con repudiarme por completo. Pero no puedo volver a vivir una mentira, Lauren. No lo haré. La abracé con fuerza sintiendo el latido de su corazón contra mi pecho. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. No estás sola en esto. Retrocedió un poco, sus ojos verdes buscando los míos. ¿Estás segura? Esto no es lo que esperabas. No te culparía si, la interrumpí con un beso volcando en él todo mi amor y apoyo. Cuando por fin nos separamos ambos estábamos sin aliento. Estoy contigo, Allison, dije con firmeza. Pase lo que pase, por primera vez en días vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. Fue como si el sol se abriera paso entre las nubes de tormenta. Pasamos el resto del día en el refugio encontrando consuelo en el simple acto de cuidar a los animales. Al marcharnos de la mano nos recibió una multitud de reporteros y flashes de cámaras. Pero esta vez, en lugar de acobardarse, Allison se mantuvo firme. Tengo algo que decir, dijo con voz clara y firme. El público guardó silencio mientras las cámaras grababan. Ya no soy la hermana Allison ni tampoco Allison que nada heredará. Simplemente soy Allison, una mujer que ha encontrado el amor y un propósito fuera de los límites de la riqueza y las órdenes religiosas. Mantengo mi testimonio y mis decisiones y apoyo a la mujer que amo. Dicho esto, me atrajo hacia ella para darme un beso que no dejó lugar a dudas sobre nuestra relación. Las cámaras enloquecieron, pero apenas me di cuenta. En ese momento solo éramos nosotras. Dos mujeres contra el mundo, pero juntas, más fuertes que nunca, separadas. Mientras regresábamos a casa en coche sentí una mezcla de orgullo y temor. Allison había plantado cara, pero las consecuencias aún no habían terminado. La iglesia, su familia, los medios de comunicación, no iban a dejarlo pasar fácilmente. Pero al ver a Allison con su perfil iluminado por el sol poniente supe que superaríamos cualquier adversidad. Porque el amor, el verdadero amor, merece la pena luchar por él, y vaya si estábamos preparados para la batalla. La cosa se puso realmente fea después de la declaración pública de Allison. Fue como si hubiéramos metido la pata en un avispero y ahora estuviéramos lidiando con el enjambre. La iglesia no perdió tiempo. 2 días después de la declaración de Allison recibimos una carta informándole de su excomunión oficial. La encontré sentada en el suelo del baño con la carta arrugada en el puño y lágrimas silenciosas que le recorrían el rostro. Oye, dije en voz baja deslizándome a su lado. Háblame, negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. Sabía que iba a pasar, pero Dios mío, Lauren, duele. Es como si me dijeran que no puedo ser gay y estar cerca de Dios a la vez. La abracé deseando poder protegerla de ese dolor. Sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Tu relación con Dios es solo tuya. Nadie puede arrebatártela. Allison asintió apoyada en mi hombro, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Esta era una herida que no sanaría de la noche a la mañana. Como si la excomunión no fuera suficiente, la familia de Allison cumplió sus amenazas. La marginaron por completo. Sin dinero, sin apoyo, ni siquiera reconocieron su existencia. Fue como si la hubieran borrado de la historia de la familia Canet. Supongo que tendré que empezar a buscar trabajo, bromeó Allison con voz débil una mañana mientras tomábamos café, pero pude ver el miedo en sus ojos. Nunca antes se había tenido que preocupar por el dinero y ahora estaba en la misma situación que el resto de nosotros, los simples mortales. Extendí la mano sobre la mesa y le tomé la suya. Oye, ya veremos qué hacemos. ¿Quizás podrías ayudar en la tienda?
¿O podríamos ver si el refugio necesita personal remunerado? Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Quizás. Es que, me siento tan perdida, Lauren. Como si ya no supiera quién soy. Ojalá pudiera decir que tenía todas las respuestas, que sabía exactamente cómo ayudarla, pero la verdad es que yo también estaba cagada de miedo. Amaba a Allison con toda mi alma, pero el amor no paga las cuentas ni cura traumas profundos. Salimos adelante como pudimos. Allison empezó a ser voluntaria en el refugio, encontrando consuelo en el amor incondicional de los animales. Yo me volqué en mi trabajo, aceptando clientes adicionales para ayudar a cubrir los gastos. Pero la tensión empezaba a notarse. Discutíamos por tonterías, platos sucios, facturas sin pagar, la constante atención de los medios. Más de una vez la sorprendí mirando fijamente su hábito de monja que guardaba doblado al fondo del armario. ¿Te arrepientes?, le pregunté una noche sin poder ocultar el miedo en mi voz. ¿Dejar el convento? De estar conmigo, Allison se volvió hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza que me partió el corazón. Jamás, dijo con vehemencia. Pero mentiría si dijera que no echo de menos algunas cosas de esa vida, la certeza, el propósito. Asentí con la cabeza, tragando saliva con dificultad. Lo entiendo. Solo, necesito saber que estamos bien. Me atrajo hacia ella y me dio un suave beso en los labios. Estamos más que bien, Lauren. Lo estamos solucionando. Juntas. Justo cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, el hermano de Allison apareció en nuestra puerta. Thomas Cane era la viva imagen de su hermana. Los mismos ojos verdes, el mismo pelo rubio, el mismo aire de privilegio. Alay dijo con la voz quebrada. Yo, necesito tu ayuda. Resulta que Thomas también había estado investigando por su cuenta. Había descubierto pruebas de que las prácticas corruptas de sus padres iban aún más allá de lo que Allison había declarado. Estamos hablando de blanqueo de dinero internacional, soborno a funcionarios públicos, de todo. No sé qué hacer, dijo Tomás pasándose las manos por el pelo. Si hablo, destruiré lo que queda de nuestra familia. Pero si no lo hago, Allison se quedó sentada con el rostro desencajado por la sorpresa. Casi podía ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza, sopesando su lealtad a su familia contra su recién descubierto compromiso con la verdad. Tienes que decir la verdad, Tom, dijo finalmente. Cueste lo que cueste. Observé cómo hermano y hermana se abrazaban, cómo años de malentendidos y dolor se desvanecían ante esta nueva crisis. Y aunque deseaba proteger a Allison de más sufrimiento, sabía que era algo que tenía que hacer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, agentes federales y una atención mediática sin precedentes. Allison y Thomas colaboraron para sacar a la luz la magnitud de los crímenes de la familia Cane. Fue un trabajo brutal y agotador, pero jamás me había sentido más orgulloso de ella. Una noche, mientras estábamos tumbados en la cama, ambos demasiado nerviosos para dormir, Allison se giró hacia mí con una mirada de determinación que no le había visto en meses. Creo que sé qué quiero hacer con mi vida, dijo. Me incorporé apoyándome en un codo con curiosidad. Sí. Ella asintió. Quiero crear una fundación. Usaré todo el dinero que pueda rescatar de las cuentas familiares para ayudar a la gente. Quizás me centré en jóvenes LGBTQ que han sido expulsados de sus hogares por motivos religiosos. Sentí una oleada de amor y admiración. Esta era la Allison de la que me enamoré, compasiva, tenaz, siempre buscando maneras de mejorar el mundo. Eso suena genial, dije atrayéndola hacia mí. Oye, ¿y si nos asociamos? Ofrecer tatuajes gratis para cubrir cicatrices de autolesiones o algo así. Los ojos de Allison se iluminaron. ¿De verdad? ¿Querrías hacer eso? La besé suavemente. Cariño, te seguiría hasta el fin del mundo. ¿Un pequeño tatuaje gratis? Eso no es nada. Mientras nos quedábamos dormidos, sentí una paz que no había experimentado en meses. Todavía nos quedaba un largo camino por recorrer, el juicio, reconstruir nuestras vidas, adaptarnos a esta nueva dinámica, pero por primera vez sentí que íbamos por el buen camino. A la mañana siguiente me desperté y encontré a Allison ya despierta, escribiendo furiosamente en una libreta. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa genuina que me aceleró el corazón. Buenos días, dormilón, dijo. Listo para cambiar el mundo, le devolví la sonrisa y la traje hacia mí para besarla. Siempre contigo. Mientras estábamos allí sentados planeando nuestro futuro entre café e ideas a medio formar, me di cuenta de algo. Esto, el desorden, la lucha, la alegría de construir algo nuevo juntos, esto era lo que realmente significaba el amor. Y caramba, era hermoso. 2 años.
Ese fue el tiempo que tardó en calmarse la situación tras el escándalo de la familia Cané que sacudió el mundo empresarial. 2 años de juicios, escrutinio mediático y un crecimiento personal que jamás creí posible. Pero estando aquí viendo a Allison cortar la cinta inaugural de nuestro nuevo santuario de animales y estudio de arte, supe que cada momento había valido la pena. ¿Listas?, preguntó Allison con sus ojos verdes brillando de emoción. Le apreté la mano. ¿Naciste lista, nena? La multitud vitoreó al abrirse las puertas, revelando un espacio que era a la vez refugio de animales, estudio de tatuajes y un lugar lleno de amor. Perros y gatos rescatados descansaban en cómodas camas mientras mi equipo de artistas preparaba sus puestos. Las paredes estaban cubiertas con una mezcla de arte con temática animal y fotos del antes y el después de tatuajes que habíamos realizado para cubrir cicatrices tanto físicas como emocionales. Mientras hacíamos nuestra ronda saludando a voluntarios y posibles adoptantes, no pude evitar maravillarme de lo lejos que habíamos llegado. Allison había tomado lo que quedaba de su herencia y lo había invertido en la Fundación Redemption, dedicada a ayudar a jóvenes LGBTQ rechazados por sus familias. ¿Y yo? Bueno, yo había encontrado una manera de usar mi arte para sanar de formas que jamás creí posibles. Loen, gritó una voz familiar. Me giré y vi a Sara, una de nuestras primeras clientas, corriendo hacia nosotras. Me abrazó con fuerza. No me lo puedo creer, exclamó. Me reí y le devolví el abrazo. Créelo, cariño. ¿Cómo está el brazo? Sarah se remangó dejando al descubierto el intrincado tatuaje de fénix que le había hecho para cubrir las cicatrices de sus autolesiones. Es perfecto. Lo miro todos los días y recuerdo que soy más fuerte que mi pasado. Allison me apretó el hombro con los ojos vidriosos. Esto mismo era la razón por la que habíamos luchado tanto para hacer realidad este sueño. Conforme avanzaba el día, me encontré buscando constantemente a Allison entre la multitud. Se la veía en su salsa, moviéndose de persona en persona con gracia y compasión. Era difícil creer que fuera la misma mujer que había entrado en mi tienda vestida de monja hacía tan solo unos años. ¿Qué te parece?, dijo Allison acercándose a mí mientras la multitud comenzaba a dispersarse. La abracé con fuerza sin importarme quién nos viera. Solo pensaba en la suerte que tengo. En la suerte que tenemos. Ella sonrió con esa sonrisa radiante que aún me acelera el corazón. Lo logramos, ¿verdad? A pesar de todo, lo hicimos. Y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. Cuando los últimos visitantes se marcharon, Allison y yo nos encontramos solas en el centro de nuestro nuevo santuario. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando el espacio con un cálido resplandor. ¿Sabes?, dijo Allison con un brillo travieso en los ojos, hay una cosa más que tenemos que hacer para que este lugar sea oficialmente nuestro. Enarqué una ceja. ¿Así? ¿Y eso qué es? En respuesta se arrodilló y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. Loan Mitchell, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Has sido mi roca, mi refugio en la tormenta. Me viste de verdad, me viste cuando estaba perdida. ¿Te casarías conmigo? Por un instante me quedé sin palabras. Solo pude asentir con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras Allison me ponía el anillo. Entonces la ayudé a levantarse y la besé con todo el amor y la pasión que había reprimido durante tanto tiempo. Eso es un sí, rió cuando finalmente pudimos respirar. Eso es un sí rotundo, dije sonriendo. Pasamos el resto de la tarde planeando nuestro futuro, una pequeña ceremonia en el santuario rodeados de los animales y las personas a quienes habíamos ayudado. Al cerrar con llave me detuve en la puerta contemplando por última vez el espacio que habíamos creado. ¿Vienes?, preguntó Allison desde afuera. Asentí con la cabeza y me uní a ella en la fresca brisa de la tarde. Mientras caminábamos de la mano hacia nuestro apartamento sentí una paz que jamás creí posible. El camino no había sido fácil. Habíamos enfrentado la excomunión, la traición familiar y un escrutinio mediático insoportable, pero también habíamos encontrado en la otra una fortaleza capaz de superar cualquier adversidad. Oye, dije deteniendo a Allison bajo una farola. Te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Ella sonrió y me dio un suave beso en los labios. Yo también te amo. Siempre y para siempre. Mientras seguíamos caminando hacia casa no pude evitar pensar en el camino que nos había traído hasta aquí. Desde un encuentro fortuito en un refugio de animales hasta construir una vida y un propósito juntos fue más de lo que jamás hubiera podido soñar. A la mañana siguiente me desperté temprano saliendo de la cama sin despertar a Allison. Me dirigí al pequeño escritorio de la sala y saqué una hoja de papel en blanco. En la parte superior escribí, tinta sagrada, una historia de amor. Llegó el momento de contar nuestra historia, toda ella, el dolor, la alegría, la lucha y el triunfo.
Porque si algo me había enseñado nuestro viaje era que el amor en toda su compleja y desordenada gloria era la fuerza más poderosa del universo. Mientras comenzaba a escribir oí a Allison moverse en el dormitorio. Salió en silencio y me rodeó con sus brazos por detrás. ¿En qué estás trabajando?, murmuró con la voz aún ronca por el sueño. Me recosté en su abrazo. Nuestra historia. Creo que es hora de que el mundo la escuche. La versión real. Me besó la coronilla. Me parece una idea preciosa. Pero primero un café. Me reí y me levanté para seguirla a la cocina. Mientras hacíamos nuestra rutina matutina sentí una oleada de gratitud por la vida que habíamos construido juntos. No era perfecta, nada lo espero, era nuestra. Y eso la hacía más valiosa que cualquier fortuna o vocación religiosa. Más tarde ese día, mientras entrábamos en nuestro santuario de la mano listos para afrontar cualquier desafío que el mundo nos deparara, supe una cosa con certeza: nuestra historia estaba lejos de terminar. De hecho, los mejores capítulos estaban por venir.